Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Durango Santander y presentaremos el tema de manejo de pacientes en estado crítico con COVID-19. Los autores somos Carol González, Carlos Salcido, Jesús Saavedra, Andrés López y Gustavo Sánchez. Nuestro asesor fue el doctor Jorge Luis Díaz Alday. Y pues el objetivo de este proyecto es demostrar cómo el manejo de pacientes en estado crítico tiene un proceso y también cómo se desarrollan las diferentes disciplinas que tenemos, con un enfoque histológico presentando un caso sobre un estudio que se llevó a cabo con un método de pacientes que murieron por COVID e influenza con patrones histológicos encontrados en los pulmones con daño alveolar difuso. Y comenzando con la introducción del tema, aproximadamente un 5% de las infecciones documentadas de COVID-19 necesitan atención en la unidad de cuidados intensivos, a la cual también le podemos llamar UCI. En estos casos, la mediana de duración entre el inicio de los síntomas y el ingreso a la UCI se ha reportado entre los 9 a los 10 días, que esto sugiere deterioro gradual en la mayoría de los pacientes. En los criterios de gravedad relacionados con la enfermedad de COVID-19 tenemos que analizar desde el punto de vista demográfico y los hallazgos del laboratorio. La edad avanzada es un criterio de gravedad, esto viene siendo mayor de los 60 años, ya que esto pues es la población en riesgo, así como las comorbilidades, donde la hipertensión arterial es la más común, esta seguida de la diabetes mellitus y la enfermedad coronaria. En cuanto a los hallazgos que podemos tener de laboratorio, destacan las concentraciones elevadas de leucocitos, de la alanina aminotransferasa y de la deshidrogenasa láctica, también la troponina 1 ultrasensible y la ferritina sérica. Al momento del que el paciente llegue al hospital, en este caso, existen escalas de evaluación pronóstica que tenemos que tener en cuenta, pero una de las que tendremos más en cuenta será la dificultad respiratoria, que esta se evalúa de acuerdo con la escala de Berlín que podemos ver en el cuadro número 1. Aquí se habla sobre cómo el cuadro clínico se inicia durante la semana previa. En las radiografías se van a mostrar infiltrados bilaterales no explicados por derrames pleurales, colapso lobar o existencia de nódulos, y en el origen del edema que se presenta insuficiencia respiratoria no explicada por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Una vez que el paciente llega, podemos clasificarlo en un número de prioridad, que estas son escalas de la prioridad 1 a la prioridad tipo 4, donde la prioridad número 1 es donde se encuentran los enfermos críticos inestables que requieren de tratamiento y monitoreo intensivo que no pueden ofrecerse fuera de la unidad de cuidados intensivos. Estos pues generalmente incluyen tratamientos de soporte ventilatorio y los medicamentos vasoactivos. Después tenemos lo de prioridad 2, que son enfermos que requieren monitoreo intensivo y pueden potencialmente necesitar una intervención inmediata. Estos por lo general no tienen límites de actuación y pues en el contexto del COVID-19 estos pacientes no necesitan ser intubados, pero tienen alto requerimiento de oxígeno. En la prioridad 3 podemos ver enfermos críticos inestables, que estos tienen posibilidad reducida de recuperación debido a una enfermedad subyacente o a la naturaleza de su enfermedad aguda. Y en la prioridad 4 podemos ver los enfermos que no son necesariamente aptos para ingresar a la UTI. Cuando el paciente llega con la enfermedad de COVID-19, se evalúa el estado del paciente para determinar si es un paciente en estado crítico. En dado caso de ser un paciente en peligro extremo, se procede a trasladar al paciente a la unidad de cuidados intensivos, donde se le brindará la atención más adecuada. Si el paciente llega a entrar en shock séptico, se procede a la administración de vasopresores para regular la presión arterial. Si el paciente tiene problemas para respirar, se procede a hacer una ventilación mecánica invasiva a través de un tubo endotraqueal con el propósito de combatir la hipoxia suministrando oxígeno. Los pulmones de los pacientes con COVID-19 y los pacientes con influenza compartieron un patrón morfológico común de daño alveolar difuso e infiltración de linfocitos perivasculares. Había tres características angiocéntricas distintivas del COVID-19. La primera es la lesión endotelial severa asociada con el virus SARS-CoV-2 intracelular y las membranas celulares endoteliales alteradas. La segunda, los pulmones de pacientes con COVID-19 tenían trombosis vascular generalizada con microangiopatía y oclusión de capilares alveolares. Y la tercera es que los pulmones de pacientes con COVID-19
tuvieron un crecimiento significativo de vasos nuevos a través de un mecanismo de angiogénesis intususpectiva. El método que se llevó a cabo fue examinar 7 pulmones obtenidos durante la autopsia de pacientes que murieron por el coronavirus 2019 y se compararon con 7 pulmones obtenidos durante la autopsia de pacientes que murieron por el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Los pulmones fueron estudiados con el uso de análisis inmunohistoquímicos, tomografía microcomputarizada y microscopio electrónico, dando así el resultado en los pacientes que fallecieron por enfermedad respiratoria asociada a coronavirus como un fracaso. El patrón histológico en el pulmón periférico fue daño alveolar difuso, con inflamación perivascular de las células T, igualmente presentando lesiones endoteliales graves. En pacientes que murieron por COVID-19 o influenza, el patrón histológico encontrado en el pulmón periférico fue daño alveolar difuso, o DAD, que es la clásica manifestación histológica del síndrome de distrés respiratorio agudo. También se mostraron características vasculares distintivas, consistentes en grave lesión endotelial asociada con la presencia de virus intracelular y membrana celular interrumpida. El análisis histológico realizado en pacientes con COVID-19 mostró trombosis generalizada con microangiopatía. Estos hallazgos pudieran explicar la hipoxemia severa, que es la característica clínica del síndrome de distrés respiratorio agudo en pacientes con SARS-CoV-2. Estos datos apoyan firmemente la hipótesis propuesta por estudios clínicos recientes de que el COVID-19 está relacionado con la coagulopatía y la trombosis. Por estas razones se ha recomendado el uso de anticoagulante como tratamiento potencialmente beneficioso en pacientes con COVID-19 grave. El manejo hemodinámico ante choque séptico. La sepsis y el choque séptico son complicaciones potencialmente mortales de una infección que se asocian con una alta mortalidad y morbilidad en adultos mayores. La reanimación inicial por hipotensión generalmente incluye la administración de líquido intravenoso seguido de inicio de vasopresión cuando la hipotensión persiste. Asistencia respiratoria y ventilación mecánica. Los pacientes con infección respiratoria aguda grave puede necesitar la oxigenación complementaria y ventilación mecánica. Los pulmones en pacientes con COVID-19 mostraron una vascularidad distorsionada con capilares estructuralmente deformados a comparación de los pacientes con influenza y los pulmones de pacientes no infectados. Continuando con el manejo de pacientes en estado crítico, tenemos a los neonatos, que a estos cuando presentan disnea o hipoxemia se debe iniciar una terapia de oxígeno efectiva y rápida, seleccionando un sistema que provea el flujo de oxígeno y la concentración de este mismo ajustada de acuerdo a la condición del mismo paciente. El objetivo fundamental es mantener la función de oxigenación pulmonar del niño al mismo tiempo que se debe prevenir una lesión pulmonar. Cuando se produce disnea, es más beneficioso elegir la ventilación mecánica no invasiva. También para los niños con insuficiencia respiratoria debe considerarse la utilización de la oxigenación por membrana extracorpórea. Y como conclusión, a manera de retroalimentación, anatómicamente tenemos que los pulmones aparecen manchados con áreas hemorrágicas alternando con áreas rosadas. Histológicamente, algunas áreas son severamente enfisematosas, con vasos sanguíneos enormemente dilatados, hasta 20 veces lo normal, que a menudo reemplazan a los microtrombos. El daño alveolar difuso es evidente, con descamación de neumocitos, formación de membranas cilianas y un exudado fibrótico. También tenemos que bioquímicamente el coronavirus podría utilizar los receptores de proteína enzima convertidora de angiotinasa tipo 2 para ingresar a las células, ya que esta está altamente expresada en las células alveolares del pulmón, así como también en las células del corazón, riñón, arterias e intestino.